ley y el Gobierno Nacional dispusieron hoy que se prohíba que menores de 18 años se realicen cualquier tipo de intervención para cambiarse el sexo, incluyendo las hormonizaciones, en una decisión que probablemente sea controversial en los próximos días. Que hoy estaba habilitada de 16 años hacia adelante. Incluso está involucrando no solo la hormonización, sino también las cirugías de cambio de sexo respecto de aquellas con las que se identifican. Y lo anunciaba este mediodía. El Gobierno Nacional decidió modificar también la ley de identidad de género y prohibir los tratamientos de hormonización y las cirugías de adaptación del cuerpo en menores de 18 años. La ley de identidad de género hoy permite que las personas puedan someterse a tratamientos de hormonización y a intervenciones quirúrgicas a fin de adecuar su cuerpo al género con el que efectivamente se identifiquen. La norma, votada por la amplia mayoría del espectro político en el año 2012, no solo permite esto a los mayores de edad, sino también a los menores de 18 años. De esta forma, hoy los menores que lo deseen pueden hacer tratamientos y cirugías para cambiar su cuerpo en función de cómo se autoperciben. Estas intervenciones a las que se expone a los niños es un grave riesgo a su salud, tanto física como mental, ya que implica una interrupción en su proceso de maduración. Muy bien, la ley de la que está hablando el Gobierno Nacional es la 26.743. Es la ley de identidad de género sancionada en el año 2012. Tiene varios artículos, más de 15. Los artículos más importantes para este caso son el 4 y el 5. ¿Qué dice el artículo número 5, Pablo? Que es el que borran de un plumazo, desaparecería. Bueno, acá está, ¿no? Deberá ser efectuado a través de sus representantes legales y con expresa conformidad del menor. Hablamos de aquellos chicos de 16 a 18 años que todavía no pueden utilizar plenamente sus facultades jurídicas. O sea, si el menor estaba de acuerdo, si él lo expresa formalmente y sus progenitores o representantes legales, tutores, están de acuerdo, se avanza. ¿Qué pasa si uno estaba de acuerdo, de los padres o tutores, y el otro no? Lo dice la ley. ¿Deberá contar con la asistencia del abogado del niño? Ese es un elemento más marginal, pero elemental también. Si es imposible obtener consentimiento de alguno, o sea, de uno, de los representantes legales, se puede recurrir para que jueces correspondientes resuelvan. Eso también lo dice Adorni en la conferencia de prensa. Sí, la conferencia es un poco más extensa e incluso habla de los problemas que podría traer, y allí es donde quiere buscar el criterio médico o científico, porque dice puede haber condiciones de irreversibilidad que generen perjuicios para los chicos en esa temprana edad. Por eso entonces la argumentación fue un poco más allá de lo que presentamos y más allá de lo estrictamente presentado en la ley. Gracias, Pablo. Nosotros nos vamos a meter con el tema porque justamente lo que ha hecho el Gobierno Nacional es definir que no lo pueden hacer menores de edad, habla de irreversibilidad y claro, genera mucha controversia entre quienes están a favor de que esto se dé de esta manera. Vamos a meternos y ya está con nosotros nuestro entrevistado de esta noche, Sofi. Exactamente, estamos hablando del doctor Pablo Ferrada, es responsable justamente de la hormonización de personas transgéneros del Hospital Central. ¿Cómo le va? Un gusto. Hola, Pablo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, muchas preguntas. ¿Opinión general sobre el tema antes que nada? Opinión con respecto al tema, particularmente que estoy muy involucrado con él hace ya más de 10 años, es de mucho interés, inclusive en lo médico y científico. Sí, pero digo, con respecto a lo que hizo hoy el gobierno. Justamente, si me tengo que colocar ahí, empiezan a generarse muchas dificultades, porque claramente en las declaraciones que acabamos de escuchar hay toda una serie de argumentos, de uso de términos que probablemente no sean los correctos y por ahí la idea sería salvarlos. Y con respecto a eso, ¿a qué se refiere usted? ¿Qué aspectos usted considera que no serían los correctos que se han mencionado hoy? Primero que se habla de tratamiento hormonal en niños. La ley de identidad de género y los manuales de práctica clínica hablan justamente que el tratamiento hormonal nunca se hace en niños. Estamos hablando de tratamientos hormonales en adolescentes, que desde el punto de vista médico ya dista eso de ser un niño en varios aspectos. En las personas cuando comienzan a desarrollarse, empiezan a haber cambios en su corporalidad y a partir de cierto cambio es cuando nosotros podemos intervenir con tratamiento hormonal. Tratamiento hormonal que busca en la persona que nos consulta las modificaciones propias de su identidad de género, es verdad que habitualmente se propone a partir de los 16 años.
Pero antes de eso, cuando la persona comienza a desarrollarse y empieza a tener esta incongruencia de género con respecto a estos cambios de la adolescencia, es cuando ya intervenimos con otro tipo de tratamientos que anteceden al tratamiento hormonal específicamente hablando. ¿Qué tipos de tratamientos son? Son tratamientos para disminuir, enlentecer el desarrollo puberal, ¿sí? ¿Qué significa? ¿Y a través de qué? A través de otra serie de hormonas que no son específicamente las hormonas propias que vamos a usar en el adulto. ¿Pero técnicamente es una hormonización también? Es una hormonización, pero que inclusive tiene uso en situaciones como, por ejemplo, la pubertad precoz. Es decir, situaciones en las cuales nosotros queremos frenar el desarrollo puberal de esa persona para que ese desarrollo no genere dificultades en la persona que nos Perdón, consulta. Sofi, pero para no perder el hilo, ¿cuál es la menor edad? ¿Qué es lo más chico que una persona puede acceder a esa hormonización? A esa hormonización hablamos de un estado de desarrollo puberal que se llama estadio de Tanner 2. Si uno lo lleva eso a edad cronológica, estamos hablando 10, 11, 12 años, dependiendo el desarrollo, la velocidad de desarrollo de esa persona. O sea, si un nene de 10 años hoy va y dice, yo no me siento del sexo que nací, Sí. quiero las hormonas, ese tratamiento empieza. Se hace un análisis completo de esa persona, tanto médica como en relación a su salud mental, a su grupo familiar, y comenzamos con ese tipo de tratamientos que son tratamientos para frenar el desarrollo puberal. Doctor, y en consideración de este aspecto, usted decía que algunas consultas comienzan en el Hospital Humberto Notti, debido a la edad también, porque usted acaba de mencionar que a partir de los 10 años quizás comienzan con estas inquietudes. Ahora, usted dice que hacen un estudio global acerca de esa persona. ¿Usted considera que un niño a esa edad está apto como para poder decidir acerca de qué pretende hacia su futuro? El desarrollo de la identidad de género inclusive se da mucho antes en la vida. Ajá. ¿Cuándo se da? Y eso nos enseñan los especialistas justamente en psicología, es cuando la persona comienza a manifestarse en su entorno, tanto con el habla, con las tareas que realiza, con lo que nosotros llamamos rol de género. Eso ocurre inclusive en etapas preescolares, en donde la persona comienza a notar que aquellos roles a los cuales está asignada en virtud a su género asignado al nacer, no son los roles con esa persona se identifica. Y ahí comienzan a haber algunas manifestaciones. Por supuesto que llevar eso a palabras, llevar eso a una consulta médica, muchas veces lleva tiempo y se desarrolla más adelante. Y esto, como dijimos, es un proceso, como es el proceso de desarrollo de la personalidad. Nosotros no lo vamos a lograr de un instante al otro, ni tampoco por una edad cronológica específica. Y entonces, a ver, yo entiendo que la línea del gobierno es una persona adulta puede llegar a tener que revertir, en el caso de que sea posible, porque lo que dice el gobierno es, acá hay elementos que ya son irreversibles en algunos casos puntuales. Una persona adulta puede llegar a tener que revertir o querer revertir algo que decidió siendo un niño, algo que empezó a decidir quizás teniendo 10 años. Entiendo que por ahí se para el gobierno para cuestionar esto. Claro, por eso ¿Cuál le es su opinión como consultaba. profesional? Ahí justamente surge otro punto de los que yo decía de errores al momento de usar terminología, que es la no reversibilidad de lo que uno logra. Los tratamientos quirúrgicos ya sea para modificar el tórax de una persona o inclusive los genitales de esa persona, es verdad que se proponen no hacerlos antes de los 18 años, porque tiene que ver también con el ir vivenciando el desarrollo de su identidad de género. ¿Me puedo interrumpir? Sí. Discúlpeme. Se propone no hacerlo. ¿Eso significa que tajantemente no se puede hacer? ¿O si yo tengo 12 años y mis papás me dejan, puedo hacérmelo? No, se proponen desde el punto de vista de las guías de práctica clínica, pero en general no se aconsejan hacer antes de los 16 años. Estamos hablando de tratamiento quirúrgico. ¿Pero hay casos en los que pasa? Habitualmente en nuestra práctica y en nuestros equipos en el país no ocurre en edades más tempranas a los 16 años. Nunca ha ocurrido. No, ¿En nunca otros ha países ocurrido. sí? En otros países la realidad es que todos seguimos una guía similar y la idea es que justamente no se desarrollen los tratamientos quirúrgicos, que son los irreversibles antes de esa edad. ¿Hay menores de edad que se han amputado genitales, por ejemplo? ¿El pene? A ver, nosotros estamos hablando de la ley de identidad de género hace un poco más de 10 años, como si el concepto de identidad de género hubiese nacido en ese momento, y claramente el concepto desde lo biológico y psicosocial viene desde muchos años atrás. Y la realidad era que la expectativa de personas transgénero se limitaba a no más de 45 años, y muchas de esas personas pasaban por un final que era en conductas de suicidio y tiempos previos inclusive la mutilación de sus genitales.
Ujú. ¿Cuántos tratamientos se están haciendo en el central? Y otra pregunta más, ¿qué son los que más eligen? ¿Hombres, ser trans o mujeres trans? Actualmente estamos con un grupo de pacientes, alrededor de 1000 pacientes. Tengamos en cuenta que en el último censo, en una de las preguntas que hablaba de si la persona se identifica con su identidad de género, en Mendoza estaríamos hablando de alrededor de 10.000 personas que respondieron a esa pregunta como la no congruencia entre sus géneros. Estamos viendo un grupo pequeño de esa población al respecto. Y lo que vemos hoy, ya hace varios años, es mayor la consulta de varones trans. Es decir, personas asignadas mujeres al nacer cuya identidad de género es masculina. Bien. Doctor, muchísimas gracias por venir y por la Muchas claridad. gracias. Un gusto y agradecido de estar por aquí. Es el director del Departamento de Hormonización del Hospital Central, Pablo Ferrada. Gracias. Muy bien, y a esta hora vamos a hablar también con el diputado nacional por Mendoza y representante de La Libertad Avanza, Álvaro Martínez. Álvaro Martínez es el autor de proyectos que en algunos casos buscan, por ejemplo, que presos no puedan hacerse el cambio de sexo ni de género. Álvaro, ¿cómo va? Buenas noches. Julián Imacio de este lado. Julián, ¿cómo estás? Buenas noches. Un saludo ahí al piso y a todos los televidentes. ¿Cómo se vive desde el ala de La Libertad Avanza, en este caso representando a la provincia de Mendoza, la decisión del gobierno de hoy? Entiendo que sos un referente político que ha trabajado temas al menos muy aledaños a este. Bueno, son temas que veníamos planteándolo ya desde el año pasado, ¿no? Sobre todo vos mencionabas bien ahí al comienzo la prohibición de que los presos pudieran acceder a la ley de identidad de género o a cambiarse el sexo, que siempre lo han utilizado, o en su mayoría de los casos, para acceder a algún beneficio de tipo procesal. Entonces entendíamos que eso tenía que cortarse de lleno, que no podían seguir existiendo ningún tipo de privilegio para los delincuentes, y fue que el año pasado propusimos en este sentido que los presos y los condenados no pudiesen realizarse el cambio de sexo. Respecto a esto en particular, a lo que se ha definido hoy, que menores de edad no puedan hacerse ni tratamientos, ni intervenciones, ni tampoco modificar su sexo en el DNI. Bueno, es algo lógico que planteamos, que una decisión tan importante se tiene que tomar cuando las personas se desarrollan psicológicamente completas, y los especialistas con los que nosotros hablábamos nos decían que están entre los 17 y los 18 años, donde un menor termina de formarse en ese sentido, y entendíamos que había que modificarlo y sacar de la ley la posibilidad de que los menores pudieran acceder al cambio de sexo y esperar a la mayoría de edad, como en otras tantas actividades que uno espera para la mayoría de edad, teniendo en cuenta que además que si un menor o una persona cualquiera se arrepentía y quería volver para atrás, no podía hacerlo, sino que tenía que sí o sí recurrir a una orden judicial para poder hacerlo. Entonces, para terminar con las mutilaciones en los menores y entendiendo cuando se llega a una madurez, es que nosotros planteamos en el mismo sentido que los menores no pudiesen realizarse el cambio de sexo, sino que tengan que esperar a la adultez y a la mayoría de edad para poder tomar una decisión tan importante que va a acompañarlos por el resto de la vida. Ahora, si un menor de edad se percibe de otro sexo distinto al que nació, puede llegar al no tener ningún tipo de acceso a ese cambio, ver una evolución en algo que no quiere ser. Eso le puede llegar a acarrear un sufrimiento y quizás una consecuencia psicológica grave o al menos negativa. ¿Se lo plantea el gobierno eso? Es que la prohibición no está en cómo uno se autopercibe. No, eso está claro. Sino está en la protección de los menores, en realizar los acompañamientos que se requieren, y luego uno en la mayoría de edad puede hacer lo que uno quiere, autopercibirse como uno se considera. El gobierno lo ha quedado y lo ha dicho el mismo presidente, Álvaro, ese es el problema. Pero Álvaro, recalco la pregunta, más allá de que nadie se mete con la autopercepción, insisto en, si un menor de edad se autopercibe de otra manera y no puede evitar, a partir de este cambio, seguir evolucionando en un sexo al que no quiere pertenecer y respecto al cual no se siente parte, eso le puede acarrear consecuencias negativas, incluso a nivel psicológico. De hecho, casi me animo a decir que muy probablemente ocurra. ¿Eso se lo plantean? ¿Coinciden con eso o no están de acuerdo con que eso ocurra de esa manera?
Julián, de la misma manera te vuelvo a contestar. No está en ningún lado la prohibición de autopercibirse como sea, sino de la mutilación de menores. Ujú. Incluso a eso se ha referido el presidente, ya eso han apuntado. Él mismo en una entrevista que dio dijo que en ningún momento se pone en duda que cada uno pueda percibirse como quiera, sino de dónde sale el gasto y sobre todo proteger a los menores. O sea, vuelvo a lo mismo. Y te pongo un ejemplo. Un menor de 10 años no puede realizarse un tatuaje. Ujú. Imagínate si va a poder tener la conciencia suficiente o la madurez suficiente para realizarse eh, un cambio de sexo. Claro, claro. Entonces es un poco volver eh, a lo normal, a la cordura, digamos. No se está impidiendo que cada uno se autoperciba como se siente, Ujú. sino es la protección de los menores a sufrir mutilaciones. Entiendo, el gobierno lo que está planteando es no tienen la madurez cognitiva, mental suficiente para tomar una decisión tan trascendental para su vida y para su futuro, incluso contemplando la posibilidad de que puedan arrepentirse de aquella decisión. Pregunto ahora sobre los mayores de edad. ¿Cambia también, entendemos, porque es escueta la información todavía, cambia la posibilidad de acceder a esos mismos tratamientos siendo mayor de 18 años en cuanto a que una parte la subvencione el Estado? Sí, sale del plan médico obligatorio, por lo que hemos podido escuchar, lo cual indica que cada uno puede autopercibirse y tomar las decisiones que crea conveniente para cada uno, pero que el Ujú. Estado no se va a hacer cargo de esas decisiones que ha tomado una persona de manera individual. Como todavía no tenemos bien digamos, el fino de lo que se ha publicado hoy, pero Ujú. sí entendiendo que el Estado no puede bancar, si querés, las decisiones particulares que tomamos cada uno de Bien. nosotros. ¿Estaban al tanto ustedes desde la bancada de que se venía esta decisión? Nosotros la venimos trabajando desde que presentamos el proyecto. No sabíamos cuándo iba a salir a la luz, pero sí, evidentemente que lo hemos venido trabajando con el Ejecutivo desde el momento en que nosotros presentamos el proyecto que tenía dos partes o dos ejes principales, si querés, que era la de los presos, Ujú. por un lado, y después la decisión de sacar de la ley de la identidad de género la posibilidad de que los menores pudieran acceder. Cuando dicen nosotros, se refiere a que miembros del Poder Legislativo trabajaban en conjunto con el Ejecutivo para desarrollar esta idea. Sí, como todas las propuestas que Ujú. trabajamos nosotros, hacer el bloque oficialista, siempre trabajamos en conjunto con el Poder Ejecutivo. Y la última que le hago, ¿usted participó de esas reuniones para lo que se decidió hoy? Para lo que se decidió hoy no, 100 reuniones previas, una antes de presentar el proyecto y una vez presentado el Ujú. proyecto de ley, sí trabajamos en conjunto, por eso te digo que sabíamos que iba a salir a la luz, pero no teníamos bien claro en cuándo y celebro que hoy el vocero Adorni haya comunicado la decisión del presidente, la cual evidentemente estoy completamente de acuerdo con lo que se manifestó hoy. Gracias, diputado, por el contacto. No, muchas gracias a ustedes y que tengan una linda noche. El diputado nacional Álvaro Martínez. La gente